Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta ocasión vamos a estudiar la parte número 2 acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Si no has visto el primer video, yo te recomiendo que lo hagas. En él estudiamos la razón por la cual Dios estableció 70 semanas para restaurar a su pueblo, la nación de Israel. En esta segunda parte estudiaremos la semana en sí en el libro de Apocalipsis. Incluso estudiaremos acerca de los dos testigos, quiénes son y cuál es su parte dentro de esta impresionante profecía. Vamos a leer la profecía completa. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es una profecía exclusiva para la nación de Israel. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Estas 7 cosas constituyen la consumación de todas las promesas de Dios hacia la nación de Israel. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La profecía comienza cuando se da esta orden para restaurar a Jerusalén. Esto está registrado en Nehemías capítulo 2. Y la profecía termina en un evento en la vida de Cristo, la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén, cuando entró en un asno y fue recibido con palmas. Ahí termina la primera 62 más 7 son 69. Ahí termina la primera 69 semanas. El verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Al final, 5 días después que Cristo entró triunfante en Jerusalén, recibido con palmas, se le quitó la vida. Ahí se cumplieron las primeras 69 semanas. Pero falta una semana porque recuerde que son 70. Vamos a estudiar la semana número 70. ¿Por qué Dios se detuvo en la semana 69 en lugar de continuar hacia la semana 70 y cumplir así la profecía? La razón es la siguiente. Lucas 19 del 12 al 14 lo ilustra de la siguiente manera. Esto es una parábola del Señor Jesús. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este hombre noble es el mismo Señor Jesús que se fue para volver de nuevo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Los conciudadanos que le enviaron una embajada son los líderes religiosos de Israel, los fariseos y los escribas que aborrecían al Señor Jesús. Y dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. La razón por la cual Dios se detuvo aquí en la semana 69 y no continuó hacia la 70 es porque Israel rechazó a Jesucristo como el Mesías. Y dijeron, no lo recibimos, no lo aceptamos, no queremos que reine sobre nosotros. Entonces el Señor se retiró temporalmente de la nación de Israel y se fue hacia los gentiles. Hechos 13, 46 al 48 lo ilustra así. Esto ocurrió a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Hablando Pablo y Bernabé con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos. Por eso cada vez que Pablo iba a una ciudad, predicaba primero en la sinagoga de los judíos. Pero dice la palabra, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
Pues así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es un mandato de Dios hacia Pablo. Te he mandado, te he puesto para que prediques a los gentiles. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, que Dios había mandado a Pablo a predicarle a ellos para salvación, se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios. O sea, lo que Israel rechazó, Israel desechó la palabra, la desecharon. Entonces los gentiles, con gozo y con alegría de corazón, recibieron el evangelio y glorificaron a Dios y su palabra. Entonces, esa es la razón por la cual Dios temporalmente se detuvo aquí en la semana 69 y va a continuar con esta semana, pero al final de los tiempos. Actualmente estamos en la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Pablo aquí le está hablando a los hermanos gentiles de Roma. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo nos dice a los gentiles que no debemos ser arrogantes ante la realidad que aunque nosotros no teníamos los pactos ni la promesa de Dios, estábamos lejos. Aún así, cuando se nos predicó la palabra, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. En cambio, Israel, que tenía los pactos, la promesa, los patriarcas, la ley, los profetas, la Biblia dice que le ha acontecido endurecimiento porque rechazaron a Cristo como el Mesías. Eso es lo que pasa, hermano, cuando una persona insiste y persiste en rechazar a Cristo como su Salvador. Llega un momento en que el corazón se endurece y ya la palabra de Dios no entra, no encuentra cabida. Dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, que de una u otra manera Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Dios siempre está hablando de una u otra manera, pero hay personas que siempre están endureciendo el corazón. Dice la palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque es muy peligroso. Llega un momento en que ya la palabra se te es predicada y no encuentra cabida. Entonces, este endurecimiento a Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil entre al redil de Dios, los gentiles son los que no son parte de la descendencia de Israel, entonces termina la plenitud de los gentiles y comienza la semana número 70 de Daniel. Está en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Algo ocurre a la mitad de la semana. Vamos a estudiar eso. Y el desolador, este es el anticristo. La semana número 70 de Daniel son los últimos 7 años de la historia de la humanidad y comienza cuando Cristo abre el primero de 7 sellos en Apocalipsis 6:2. Dice, cuando Cristo abre el primer sello, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Este que aparece montado en el caballo blanco es el anticristo. Aparece en el blanco simboliza justicia, pureza. El hecho de que el anticristo aparece en un caballo blanco es un engaño. Es para engañar las naciones. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, que Cristo en su segunda venida viene en un caballo blanco con las huestes celestiales y es llamado el fiel y verdadero. El enemigo siempre está imitando lo que Dios hace. Así que el anticristo para engañar aparece como un hombre de justicia, un hombre de bien. Le es dado un arco, pero no tiene flechas. Un arco sin flecha no puede
no puede matar a nadie. Cristo dijo, no temas lo que puedan matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Y le fue dada una corona. Significa que va a reinar. Salió venciendo y para vencer. Juan capítulo 5, versículo 43. Cristo les dice a los líderes religiosos de Israel, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo no he venido en mi propio nombre, sino el Padre me envió. Y no me recibís, aunque vengo de parte de Dios. Y Cristo dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cristo está profetizando. A mí no me reciben ahora. No me quieren, no quieren que yo, no me aceptan como el Mesías, como que vengo de Dios. Pero Cristo profetiza que vendrá otro. Este otro es el anticristo. En su propio nombre, y a ese recibiréis. No es recibiríais como casualidad, no, es que lo van a recibir. Israel recibirá al anticristo como el Mesías. Es el Mesías que ellos están esperando. Dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 4 al 7, que adoraron la gente en el reinado del anticristo, adoraron al dragón, el cual es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es muy importante. El anticristo reinará solamente por 42 meses, que son 3 años y medio. La semana número 70 de Daniel son 7 años, pero él solamente reinará hasta la mitad. Vamos a ver más adelante por qué. 3 años y medio, que son 42 meses. Isaías 28, 14 al 18, el Señor profetiza algo que sucedió en tiempo un poco después de Isaías y algo que sucederá también, se repetirá en el final de los tiempos. Por tanto, varones burladores, esta es una referencia al pueblo de Israel, que llegaron a caer en una condición espiritual tan ciega que se burlaron de los hombres de Dios, de los profetas. Dice, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor, por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. El turbión del azote es una referencia que usa el Señor para referirse a la nación de Asiria. Los asirios vendrían en el futuro y conquistarían el reino del norte de Israel y lo llevarían cautivo. Pero ellos dicen, no, estaremos seguros cuando vengan los asirios porque hemos hecho un pacto. ¿Pero con quién han hecho el pacto? Con la muerte, dice el Señor. Y un convenio con el Seol. Y dice, hemos puesto por nuestro refugio a la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto es una referencia a que en vez de ellos buscar a Dios y refugiarse en el Señor, hicieron pacto con las naciones vecinas para que lo defendiera de los asirios. Y Dios dice que esto es un pacto con la muerte. ¿Por qué no me buscaron a mí para defenderlo, para pelear contra los asirios? No, hicieron un convenio con las naciones vecinas y Dios dice es un convenio con el Seol, porque serán llevados todos cautivos. Es un refugio con la mentira en vez de refugiarse en Jehová, el Dios Todopoderoso. Y en la falsedad se escondieron, dice el Señor. En vez de esconderse en mí, se escondieron en la falsedad. Entonces, el Señor aquí, en el verso 16, es muy importante, porque aquí el Señor comienza a hablar del Mesías venidero,
que vendría después. Dice, por cuanto Jehová dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Esta piedra es Cristo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Amén. El que creyere no se apresure. Toda esta es una referencia a Cristo, que Cristo es la roca que el pueblo de Israel debió refugiarse en Cristo cuando el Mesías viniera. Y el que en él creyere, dice el Señor, no se apresure. Esta palabra en hebreos es la palabra truth, que significa cuando alguien se apresura a caer por causa de un tropezón, cuando alguien tropieza y se apresura a caer. O sea, el que creyere en él no tropezará. Esto es algo que vendría después, pero el Señor hace referencia aquí por algo que pasará al final de los tiempos. Israel rechazó al Mesías, rechazó la piedra angular, preciosa, de cimiento estable, y como rechazó a Cristo, el Señor dice que al final de los tiempos ellos se esconderán en la mentira, en la falsedad, y harán un pacto con la muerte, dice el Señor. Eso viene en el futuro. Pero el Señor profetiza y dice en el verso 17, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. En otra palabra, el Señor va a anular el pacto que Israel hará con el anticristo en el futuro. Él lo va a anular. Vamos a ver cómo pasa eso. Esto es una profecía que sucederá al final de los tiempos. Vamos a ver cómo Dios anula el pacto que Israel hará con el anticristo en el final de los días. Apocalipsis 11 del 3 al 5. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días. Si tú lo divides entre 30 días que tiene cada mes judío, es un calendario lunar basado en los ciclos de la luna, cada mes tiene 30 días, es igual a 42 meses, que es igual a 3 años y medio. O sea, ellos testificarán, los 2 testigos, por 3 años y medio. Es interesante porque el anticristo también reinará por 3 años y medio. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? La Biblia no especifica, pero tiene sentido decir que son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías aparecen en Mateo 17 junto a Jesús en la transfiguración de Cristo, representando la ley y los profetas. Ellos testificarán, son 2 testigos. ¿Qué testificarán? Testificarán a la nación de Israel que ellos rechazaron al verdadero Mesías, a Cristo, y aceptaron, hicieron un pacto con un falso Mesías, con un farsante, y testificarán vestido de cilicio. El cilicio es una señal de dolor en la Biblia. O sea, ellos testificarán con dolor de que Israel rechazó al verdadero Mesías y testificarán acerca de Cristo a la nación de Israel. Verso 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Testificarán de Cristo a la nación de Israel con dolor, porque Israel rechazó al verdadero Mesías, y Dios no permitirá que nadie interfiera con su predicación, con su testimonio a la nación de Israel. Si el anticristo quiere matarlo, que de hecho se propondrá matarlo desde el principio, no podrá. O si los aliados del anticristo quieren hacerle daño, tampoco podrán. Van a morir. Sale fuego de la boca de ellos y los devora. O sea que por 3 años y medio Dios no permitirá que nadie interfiera con la predicación del evangelio a la nación de Israel. Vamos a continuar con los 2 testigos
Apocalipsis 11 del 6 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo es el anticristo. Después que los dos testigos acaben su testimonio, después de 3 años y medio, el anticristo los matará. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dejarán sus cadáveres en la plaza en Jerusalén. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto, hermano, en tiempo de la antigüedad era imposible, pero hoy es posible gracias a la televisión vía satélites, que todos los pueblos, naciones, lenguas vean una noticia que sucede en el mundo a través de la transmisión por televisión vía satélite. La Biblia profetiza que estas cosas iban a suceder. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, los dos testigos, habían atormentado a los moradores de la tierra. Porque estos estaban haciendo guerra por tratar de detener el ministerio de los dos testigos, pero descendía fuego del cielo y mataba a todo el que trataba. Verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora, verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios. Verso 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Este es uno de los versículos más importantes en Apocalipsis. Apocalipsis 11:14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Vamos a ver por qué. Apocalipsis 11:14 dice que los dos testigos suben al cielo al final del segundo ay. La Biblia registra 3 ay. El primero es la 5ª trompeta. El segundo ay es la 6ª trompeta. Y el tercer ay es el anuncio de las 7 copas de la ira de Dios. Es la 7ª trompeta y anuncia las 7 copas de la ira de Dios. Si los dos testigos suben al cielo al final de la 6ª trompeta, quiere decir que el anticristo aparece en escena aquí. Estos son la semana número 70 de Daniel, los últimos 7 años de la historia de la humanidad. El anticristo aparece en escena, pero también aparecen los dos testigos al mismo tiempo que aparece el anticristo, predicándole a la nación de Israel para que se conviertan a Cristo vestidos de cilicio. Los dos testigos testificarán por 3 años y medio. También el anticristo reinará por 3 años y medio. Es interesante porque Cristo predicó a la nación de Israel también por 3 años y medio cuando estuvo en esta tierra. Entonces, si tú sumas la predicación de 3 años y medio de Cristo con la predicación de los dos testigos, 3 años y medio, es 7 años de predicación. El número de la plenitud, el número de la perfección de predicación a la nación de Israel. Entonces, el anticristo, la misión de él es engañar y entrar, desde que comience su reinado, entrar a la nación de Israel para destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué?
Porque si él destruye a Israel, quiere decir que todas las promesas de Dios en la Biblia son falsas. Porque Dios hizo promesa a este pueblo. Y si Dios no cumple la promesa, entonces quiere decir que toda la Biblia es mentira. Y que Israel y todo lo que Dios prometió es falso. Y que Dios no existe. Pero el anticristo no podrá entrar, porque aquí estarán los dos testigos testificando de Cristo, y nadie puede interferir con su testimonio por 3 años y medio. Entonces, ¿qué sucede? Después de 3 años y medio, ellos terminan su testimonio, suben al cielo, y dice la Biblia que ahí termina el segundo ay, a la mitad de la semana. Al final, luego se toca la sexta trompeta y ahí termina. Luego veremos en el próximo estudio lo que sucede después de la mitad de la semana, que dan 3 años y medio. 3 años y medio. En este 3 años y medio restante se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Son los peores juicios sobre esta tierra. ¿Por qué el anticristo solo reina 3 años y medio? Porque después estos primeros 3 años y medio, porque después de aquí es imposible reinar por causa de los juicios de Dios sobre esta tierra. Van a ser tan severos y tan duros que nadie puede gobernar en este periodo de 3 años y medio. Los restantes 3 años y medio de la semana número 70 de Daniel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a traer pronto un tercer estudio para concluir la semana 70 de Daniel.